Hola, les habla Cindy Gorrín, estudiante de la Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la Cátedra Sistemas y Procedimientos Contables, profesor Abraham Páez. En esta oportunidad les voy a mostrar y hablar sobre un manual contable, pero no de Venezuela, sino de Brasil. Lo que vamos a ver a lo largo de esta exposición es los aspectos introductorios, las bases legales, catálogo de cuentas, el plan de cuentas y los procedimientos contables. Antes que nada, ¿verdad? Como aspecto introductorio debemos conocer qué es un manual contable. Y como lo dice Kohler en 1994, un manual contable es una herramienta valiosa, ¿verdad?, que permite a las organizaciones conocer y saber a cabalidad todos los procedimientos, las cuentas, la normativa legal, entre otros, necesarios para el buen funcionamiento de las empresas, ¿sí? En este caso, el manual contable ayuda a las organizaciones a tener certeza, ¿verdad?, de los puestos, de los procedimientos que va a realizar de una manera detallada. Los procedimientos contables sirven de guía para las organizaciones y el personal en el desarrollo de las funciones y de los procedimientos contables. Los objetivos del manual es que permiten asegurar y facilitar al personal la información necesaria para realizar sus labores, ¿sí? Y además permiten la uniformidad de los procedimientos, ¿sí? Recordemos que si por la organización pasan diversa cantidad de contadores, ¿verdad?, les tocaría empezar de cero a revisar qué cuentas trabajaron, o simplemente cada contador adapta y coloca en la empresa las cuentas que cree o que considera que son importantes, ¿sí?, trayendo como consecuencia que la organización no cuente con una uniformidad en su sistema, en su plan de cuentas. Otros objetivos que cuenta el manual es que permite el ahorro de tiempo, esfuerzo, ¿sí?, de los funcionarios, porque así cada persona sabe qué toca hacer y para el control y la supervisión se hace mucho más fácil porque ya se sabe qué va a hacer cada puesto y el control y la supervisión sería fácil porque conozco qué va a hacer en cada momento, si lo cumplió o no lo cumplió. Evita desperdicios de recursos humanos y materiales, porque recordemos que a veces las organizaciones cuentan con personal que no está haciendo nada en la organización. A través de este manual se logra precisar cuánto personal requiere la organización y en caso de haber un personal que es un desperdicio para la organización porque no está aportando nada, poder eliminarlo y ahorrar costos. Determina la responsabilidad de cada puesto de trabajo, ¿verdad? Como lo hablé anteriormente, cada persona, cada trabajador sabe qué le corresponde en la organización, pero no solamente esto, sino que permite saber la relación con que cuenta en la empresa. Recordemos que no todos los departamentos trabajan aislados o no todos los cargos los va a realizar cada persona en particular. No, sino que debe estar la unión de ellos, porque de repente el contador necesita de cierta información que le pase el despachador, ¿sí?, o el inventario, o sea, necesita de otra gente, ¿verdad?, de relacionarse con otros puestos de la organización para llevar a cabo su desarrollo. Gracias a este manual se logra conocer con qué personal debo relacionarme en la empresa. Los usos del manual es que facilita la confección de los estados financieros, ¿sí?, ya que tenemos especificados qué cuentas utilizamos, qué procedimientos llevamos a cabo, y la confección de estados financieros es mucho más rápida y eficaz. Permite conocer el funcionamiento interno, ¿verdad?, por lo que respecta a la descripción de las tareas, la ubicación, los requerimientos y los puestos responsables de su ubicación, ¿sí? Cada persona qué puesto va a hacer, qué va a realizar, dónde está ubicado, qué requiere, qué norma, ¿verdad?, qué exigencias tiene, entre otros. Auxilian al estímulo del puesto y al adestramiento y la capacitación de personal, ya que describen detalladamente qué actividad o qué va a realizar cada una de las personas. Y además sirve para analizar o revisar los procedimientos de un sistema. De repente el procedimiento que estamos llevando a cabo no se está llevando bien, me está generando pérdidas, el departamento no cumple con lo que le exijo, ¿verdad? Bueno, a través de esto puedo examinar que se esté cumpliendo con el procedimiento y el sistema que se esté llevando a cabo sea el adecuado. Los contenidos de los manuales contables es la portada, la portada con la identificación de los datos de la empresa, el índice del manual, los aspectos introductorios, que es los que hemos venido hablando, las bases legales y toda la normativa, tanto legal como la legislación del país, sobre en materia, ¿verdad?, que deben cumplir las empresas, los aspectos organizacionales, misión, visión, entre otros, el catálogo de cuentas, que es el enunciado de todas las cuentas que existen o que va a utilizar la organización,
El plan de cuentas que no es más que todo el detalle y el desarrollo de las cuentas que han sido nombradas en el catálogo de cuentas. Y por último, los procedimientos. En el caso en particular, vamos a ver el manual contable de la empresa Impulse. A pesar de que en Brasil no es necesario, ¿verdad? El gobierno ni la legislación obligan a las empresas a tener ni aspectos organizacionales, ¿verdad? Como visión, misión. Esas cosas no son importantes para las empresas porque como no se los exige el gobierno, entonces son muy pocas las empresas que lo llevan. En caso de Impulse no llevan nada de esto, no tienen manual de sistemas contables porque como no es exigido por la ley, no le ven la importancia de realizarlo. Sin embargo, se les recomienda que es de gran utilidad para las organizaciones, como lo hablé anteriormente, tener un manual porque nos va a seguir de guía, nos va a facilitar el trabajo y simplemente voy a conocer y a saber con exactitud qué debo realizar y qué realiza mi empresa. La empresa que vamos a estudiar es Impulse, en una escuela de idiomas en Campos dos Goytacazes, estado de Río de Janeiro, en Brasil. En la normativa, ¿verdad? En las normas, la base legal que contiene la empresa Impulse, como muchos países, ¿verdad? Brasil no escapa de ellos y también se adaptó e implementó las normas de información financiera, ¿sí? Las normas emitidas por el IASB. Igual que en Venezuela, conocemos que las empresas, ¿sí? O todas las organizaciones de Venezuela deben adaptarse a las normas internacionales de información financiera. Impulse, por ser una empresa, ¿verdad? Pequeña y mediana, una pymes, se adapta a las pymes emitidas por el IASB, ¿sí? Como los conceptos y principios fundamentales que contiene esta norma, la presentación de los estados financieros, que la norma me dice que tengo que presentar 5 estados de situación financiera, puedo presentar un estado de resultado integral o solamente un estado de resultado, puedo hacer un estado de cambios en el patrimonio o unirlo, un estado de resultado con el de patrimonio, llamado estado de resultado integral y ganancias acumuladas, y el estado de flujo efectivo, además de las notas a los estados financieros. También para algunas empresas los estados financieros consolidados y separados, las políticas contables y la estimación de errores, los inventarios, los ingresos provenientes de contratos con clientes, entre otros. La propiedad de inversión, propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Que cómo se van a medir, el valor, entre otros. Pasivos y patrimonio, ingresos de actividades ordinarias, costos por préstamos, deterioro del valor de los activos, beneficio a los empleados, impuestos a las ganancias, información financiera en economía inflacionaria. Todas estas normas, ¿verdad? Pymes, deben ser cumplidas a cabalidad por la empresa Impulse. Pero en Brasil, al igual que en Venezuela, tienen una salvedad. A pesar de que decidieron adaptarse y cumplir con las normas de información financiera, Brasil consideraba que adaptarse tal cual como la norma internacional era ir en contra de la soberanía nacional. Y es por eso que en Brasil se crea el Comité de Pronunciamientos Contables. ¿Qué hace este comité? Bueno, este comité emite pronunciamientos, ¿verdad? O interpretaciones de las normas creadas por el IASB. ¿Sí? Entonces, porque ellos dicen que no podían tener una norma internacional y respetando o incumpliendo con las normas nacionales del país. Entonces, además, no pueden dejar atrás los principios, ¿verdad? Los principios que rigen a la nación. Entonces, por eso, Brasil tiene una unión de los BRGAAP contra las normas internacionales de información financiera emitidas por el IASB. Es igual que en Venezuela, que nos adaptamos a las NIF para las pymes y a las NIF completas en caso de grandes entidades, pero con la salvedad de que tenemos nuestros boletines y los BECNIF que rigen especialmente, son pronunciamientos especiales para el país. Igualmente lo tiene Brasil. Y aquí podemos ver algunos de los pronunciamientos que ha emitido el Comité de Pronunciamientos Contables, CPC. Ha emitido hasta ahora 49 pronunciamientos, ¿sí? En los que tenemos a la traducción, ¿sí? Este está en el idioma oficial, este está en la traducción a nuestro idioma. El 0 habla sobre la estructura conceptual para la elaboración y divulgación del informe contable financiero, ¿sí? Nos da los aspectos generales que se deben cumplir, ¿sí? Los conceptos, de qué manera se deben elaborar, entre otros. Tenemos la reducción del valor recuperable de los activos, ¿sí? La forma, los métodos, entre otros. Los efectos de los cambios en los tipos
de cambio y la conversión de los estados contables, a pesar de que este pronunciamiento no es cumplido por Impulse porque él lleva netamente su contabilidad en la moneda de curso real llamada reales. Las demostraciones de los flujos de caja, los activos intangibles, la divulgación de las partes relacionadas, las operaciones de arrendamiento mercantil, las subvenciones y asistencias gubernamentales, los costos de transacciones y premios en la emisión de valores mobiliarios, demostración del valor agregado, los pagos basados en acciones, los contratos de seguro, los ajustes al valor presente, la adopción de la Ley 11.638 y la medida provisional, los instrumentos financieros, la combinación de negocios, la existencia, la contratos de construcción, las inversiones, entre otros, los negocios conjuntos, el costo de préstamo, y así sucesivamente. Todas las empresas todas las empresas brasileras que se deben llevar por las NIF tienen que cumplir los pronunciamientos emitidos por el 6CPC. Aquí podemos encontrar todos los pronunciamientos, como algunos que utiliza Impulse, por lo menos el activo de inmueble, indudablemente, porque poseen su empresa inmuebles, los ingresos, cómo van a ser considerados, entre otros. ¿Sí? Podemos observar que obtiene hasta 49, ¿sí? Y en el último es una contabilidad, para pequeñas y medianas empresas, un glosario de términos de todo lo que allí contiene. Como podemos observar, las contabilidades son muy parecidas en ambos países, y tanto en Venezuela como en Brasil, porque ambas se rigen por las NIF. Sin embargo, la salvedad de ambos países es que, aunado a la que se rigen por las NIF, deben tener o tomar en consideración ciertos pronunciamientos que se emiten del país. En caso de Venezuela, las BENIF, y en caso de Brasil, atendiendo a los VA-GAAP. Igualmente, como tienen los pronunciamientos, tienen las interpretaciones, ¿sí? Que en el caso de Impulse no las utiliza todas, porque debe adaptarlas a su empresa. Pero por lo menos, aquí tenemos, hasta ahora hay una interpretación de 20, ¿sí? Tenemos 20 interpretaciones a ciertas normas de la contabilidad. ¿Sí? Como podemos observar, hay ciertas cosas, por lo menos los derechos de participaciones de fondo, de desactivación, restauración e interpretación ambiental, entre otros, recibimiento de transferencia de activos de clientes, las extinciones de los pasivos, los tributos, ¿sí? En el caso de la interpretación número 19, debe aplicar la cabalidad Impulse, sí, por los tributos. Esa es una de los tipos que más se diferencia de Venezuela, porque a diferencia de Venezuela, Brasil es uno de los países que tiene mayores impuestos. Aunado a todas las normas, como ya les expliqué, que sigue tanto las NIF como las adaptaciones o interpretaciones al país, tienen ciertas normas, de base legal, como lo es la norma tributaria, que es el Código Tributario Nacional. Podemos compararlo con Venezuela con el Código Orgánico Tributario. Este fue emitido el 25 de octubre de 1999 y, al igual que Venezuela, sí nos habla de los impuestos, tasas y contribuciones, y que estas pueden ser nacionales, estatales o municipales. ¿Sí? El Código Orgánico Tributario, a pesar de que tiene cierta salvedad que es de base legal brasilera, tiene muy parecido al Código Orgánico Tributario, donde se desarrolla todos los impuestos, tasas y contribuciones, al igual que en Venezuela. También cumplen las leyes de la Constitución de la República Federativa del Brasil del 5 de octubre de 1988, al igual como en Venezuela se cumple la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo la salvedad que en la Constitución incluyen los impuestos, tasas y contribuciones que deben ser pagados tanto por personas naturales como jurídicas, al igual que la legislación venezolana. Tenemos la ley del impuesto de renta en 1988, que nos habla sobre todos los impuestos, cuánto deben pagarlos, qué empresas deben realizarlos, entre otros. Tenemos separado una ley de impuestos sobre la renta de personas jurídicas, ¿sí? En Venezuela solo existe una ley de impuestos sobre la renta, no, aquí la separa, la ley que incluye a todos y la ley de personas jurídicas. La ley del Instituto de Seguridad Social, que es como en Venezuela contamos con el IBSS, aquí también tienen una ley, y que tanto los patronos como los empleados deben aportar a ella. Y la ley de contribución social, es otro impuesto que deben cancelar los patronos al gobierno
como forma de contribuir a la sociedad y de ayudar. Esta ley fue promulgada el 15 de diciembre de 1988.